Bienvenidos a Miradas, un encuentro con la cultura, el arte y la educación. Hoy les traemos un reportaje sobre el proyecto ambiental Don Bosco Verde. Y también del Archivo Fílmico GECU te traemos la historia de la ciudad de Trinidad en Cuba. Esto y mucho más aquí en Miradas. Todas esas sales nutritivas por medio de las raíces. ¡Naturales! Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? En vez de botar. La Junta Comunal de Don Bosco fue creada el 31 de mayo de 1917. Luego de esto, en 2019, a partir del 1 de julio del 2019, se crea el nuevo corregimiento de Don Bosco, en donde inicia con toda una gestión innovadora, en donde incluye el Departamento de Ambiente como parte de su estructura de trabajo. Hemos entonces entablado un programa que se llama Don Bosco Verde, el cual lo que presenta es educación ambiental al 100%, con proyectos que realmente realcen primero lo que es la capacitación, la sensibilización de la comunidad y también poder apoyarlos con seguimiento y monitoreo en sus proyectos individuales o sus proyectos caseros. El proyecto de huertos caseros está basado en lo que es inicialmente la capacitación individual y familiar para poder entablar huertos caseros y huertos comunitarios, en donde allí se propicie lo que es la nutrición saludable, la organización de las comunidades para poder hacer este tipo de acciones a nivel social, cultural y también, ¿por qué no, ambiental? Debido a que se hacen diversos tipos de actividades dentro de este proyecto de huertos comunitarios de Don Bosco. Todo lo que utilizamos es de forma natural. También para darle lo que es la aireación, utilizamos lo que es la cascarilla de arroz. Una vez que la tengamos lista, más o menos, es lo que se utiliza para el rellenado de las bolsas. Esto es lo que le permite que la tierra tenga aireación y la planta pueda adaptar sus raíces libremente sin ningún problema. Lo que es el proyecto de recicletas involucra esencialmente en el rescate de los recursos naturales a través de la clasificación y el proceso de entrega a un centro de acopio de material reciclable casa por casa de forma voluntaria, en donde las personas quieren entregar su material para que sea rescatado y transformado nuevamente. Nosotros queremos involucrar a toda la comunidad a concientizar sobre el tema de los recursos naturales, sobre lo que es la alimentación saludable y nutritiva y adicional sobre el rescate de los recursos naturales. En este caso nosotros queremos exponer a todo el corregimiento y a los corregimientos que vengan a recibir el apoyo o que pidan el apoyo para poder ayudarles y darles este conocimiento de cómo poder llegar a las comunidades y explicarles cómo es este proceso y que poco a poco queremos ir involucrando a más personas para que logren este tipo de resultados. Hi, my name is Abigail Lashby. I am a homeschooler in Panama, and today we are at the Junta Comunal de Don Bosco's Garden. En este jardín estamos aprendiendo mucho sobre las plantas y cómo crecen en un ambiente controlado, y me ha gustado mucho la actividad y les invito a todos a que vengan y aprendan con la Junta Comunal de Don Bosco. Mi nombre es Yamilet Gómez, soy mamá homeschool de 3 niños, una de 10, una de 12 y un niño de 14 años. Y hemos venido en este día a ver las diferentes actividades que tiene Don Bosco en su tipo de reciclaje. Nos ha gustado la manera en que están tratando de
reciclar cosas que nosotros comúnmente botamos en nuestros hogares y no sabemos entender que tienen un proceso, poderle enseñarles a ellos desde ahora. Nos encantó estar aquí, no conocíamos de este proyecto, pero es un proyecto muy interesante para nuestros niños también. Muy poco conocemos de huertos caseros, pero nos ha encantado la forma que ellos tienen una disposición sobre estas cosas y los niños han podido aprender. ¿Ven la semilla? La misma semilla que estaba en el otro envase está dentro de este paquete. Así que se trabaja.
Nos vamos a una pausa, pero antes te recuerdo visitar nuestras redes sociales, GECU Panamá, y nuestra página web gecupanamá.org. Ya volvemos con más de Miradas. Trinidad, urbe enclavada entre mar y montaña, es desde 1988 Patrimonio de la Humanidad. Ocupa 3 kilómetros cuadrados y está habitada por cerca de 40.000 personas. Un día en Trinidad es abrir a cuentagotas el pasado colonial. Situada al centro-sur del país, bañada por el mar Caribe y rodeada por las montañas del Escambray, con una temperatura media de 26 grados. Nuestra sed de conocer las raíces históricas del continente americano nos condujo a una ciudad señorial de Cuba. El almirante Colón, en 1494, hizo una incursión sobre este vasto paraje, pero fue Diego de Velázquez el fundador. Diego Velázquez de Cuéllar no fue muy dado a dar información muy amplia sobre su proceso de conquista en todo el país, desde el este hasta el oeste, pero dejó por lo menos la carta del 1 de abril de 1514 en que uno puede apoyarse, y sabemos que partió el 18 de diciembre de 1513 del Golfo de Guacanayabo, sin un lugar preciso que se nos señale, y debía estar en la bahía de Jagua, donde está hoy día la ciudad de Cienfuegos, el 25 de diciembre. En la primera canoa, porque venía en 2 canoas indias, venían 20 españoles con él, 20 conquistadores, y el sacerdote Fray Juan de Tecín, franciscano, que había tenido que ver con la muerte de Atuey en Bayamo y le había ofrecido el cielo. Velázquez estaba solamente con la intención de curiosear un poco los pueblos de indios que vio en la costa nuestra. Pero el cacique del pueblo de donde Trinidad está hoy estaba presente allí esa mañana. Era un anciano, insistió mucho en que le acompañara a su pueblo. Velázquez no quería de ninguna manera, sencillamente tenía que dirigirse a la bahía de Jagua lo más pronto posible, pero bueno, al fin accedió y se quedó todo el fin de año 1513 aquí y oyó la misa de Navidad de 1513 bajo un árbol de jigüe. Hay otro árbol que está plantado en el mismo lugar, está como 1,5 cuadras de aquí, que era el fundo indígena, lo marcaba en el centro ese árbol, y bajo él ofició Fray Juan de Tecín la misa de Navidad de 1513. Llegado 1514, se retiraron a la bahía de Jagua, se asentó en un cayo de la bahía de Jagua que se llama Cayo Campo, mandó reconocer los alrededores y fundó la Villa de la Trinidad en homenaje a la Santísima Trinidad durante los primeros 15 días de enero de 1514, como he dicho. Lo más curioso de este recorrido por Trinidad es el verde de su vegetación, que se confunde con el azul apacible y la acuarela de tejados. Y qué decir de sus portales, muy propios de esta villa. Se estima
que los primeros pobladores de la región habían arribado unos 1000 años antes y que 1000 años más tarde se asentaron en la franja costera grupos de araucos procedentes de Sudamérica. Eran ceramistas y agricultores, poseedores de objetos de piedra perfeccionados y pulidos. Y, lógicamente, para conquistar, ellos tenían que estar donde había la mayor cantidad de indios, donde el cacique era más respetado. Pero además de eso, las fundaciones se hicieron en los lugares en que los indios vivían. Los españoles no escogieron esos sitios para fundar. Para 1518, existían entre 60 y 70 familias peninsulares y la población aborigen. A finales de este año, Hernán Cortés recluta a gran número de vecinos e indígenas y caballos para la conquista de México. Y provocó un proceso de despoblamiento que fue creciendo con el tiempo. En 1527 se fueron muchos más y ya en 1534 lo que quedaban eran 6 vecinos. Por último, no quedó ninguno, se unieron con los de Santo Espíritu. Trinidad, a través de estos siglos de colonización, adquirió importancia por su actividad comercial cotidiana y desde 1585, según los documentos públicos, se elevó a la categoría de ciudad. Durante los siglos XVII y XVIII, la historia estuvo marcada por la piratería y el comercio de contrabando. Ya para 1790, Trinidad contaba con unos 40 ingenios y para el siglo XIX tiene la mejor tecnología para la producción de azúcar. Es decir, según la época, así fueron asentándose familias muy importantes que manejaron toda la cosa pública de Trinidad, fueron los más ricos, los propietarios de la industria azucarera, y se podría hablar de muchos nombres, ¿no? Son las que se mientan más en la primera mitad del siglo XIX, que son sobre todo dos, los Borrell y los Ginnaga, que eran los más acaudalados. Pero el azúcar fue el determinante. El azúcar es el responsable de la existencia del centro histórico en su carácter arquitectónico. Las calles empedradas se mueven sinuosamente debido a la inclinación del suelo. Las edificaciones fueron techadas con la teja de barro para proteger la madera de sus cubiertas. Aquí valió mucho la imaginación de sus edificadores, utilizando el material que tenían a la mano para levantar edificaciones de mampostería, a menudo adornadas con dibujos. Los entendidos hablan de que la tradición constructiva viene de Andalucía y Canarias, de gran influencia árabe, adaptándose al clima húmedo y caluroso. Las puertas y ventanas se hicieron grandes para dar paso a la luz y al aire, o quizás creando un ambiente distante entre las parejas de enamorados de la época. Desde las alturas, Trinidad parece un laberinto de tejados, entre plazas y callejuelas. Se confunden con el morador, haciendo su travesía en caballo, carreta o a pie, y sus cañones enterrados en las esquinas que nos hablan de una vieja tradición. Aparece entre esta arquitectura colonial renacentista la Plaza Mayor, que fue trazada desde la fundación y que hoy se conserva como una postal de los primeros tiempos del siglo XIX. En su entorno fueron levantados los placetes Brunet y Padrón, hoy museos romántico y de arqueología. Casonas de usanza antigua, como la de Ortiz y Sánchez Iznaga, que nos hablan de un pasado esclavista como mano forjadora de la prosperidad azucarera. Hoy son bellas edificaciones que contienen la Galería de Arte y el Museo de Arquitectura, un retrato hablado de Trinidad. Mira, la casa trinitaria temprana fue una casa que se construyó en un patio solar que tenía mayor profundidad que anchura.
y se distribuyó de una manera orgánico-funcional muy simple. Se ubicó paralela a la calle en 2 naves o 2 crujías, con un patio solar muy tempranamente en el siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII, con un patio solar que se dedicaba a cultivar hortalizas y criar animales domésticos fundamentalmente. Esta casa trinitaria fue evolucionando. El patio fue evolucionando también, pero no es llegado hasta el siglo XIX que cambia las funciones propiamente del patio. En esta primera etapa, este patio solar le daba a la casa unas características de casa semiurbana, más bien un patio que ubica la casa en un tránsito entre la vida rural a la vida urbana. Cuando llega el siglo XIX, la casa trinitaria creció, se formuló alrededor de un patio central y aparecen estos patios coloniales, estos típicos patios coloniales que ustedes ven aquí en la ciudad, que es lo que le da propiamente a la casa un carácter a la ciudad de ciudad y a la casa de una ciudad. La iglesia contempla el conjunto de este espacio. Para 1620 existía una edificación eclesiástica. Su techo era de paja. Medio siglo más tarde, este monumento religioso tenía 3 naves de mampostería y teja sobre pilares de madera. Debido al paso de una tormenta que asoló la ciudad en 1812, la vieja edificación cayó y fue sustituida por la actual parroquia mayor, consagrada en 1892. Este conjunto monumental es considerado el punto focal del centro histórico y tiene una clara influencia al barroco criollo del siglo XVIII. Aunque la Casa Ortiz haya sido edificada en el siglo XIX y palacetes como Padrón y Brunet se remozaron bajo el influjo del neoclasicismo. El que Trinidad exista se debe a una crisis económica comenzada en 1857 y terminada en 1958, 101 años de crisis, que trajo muchos males a esta localidad. El único bien que trajo fue la conservación del centro histórico, porque nadie tenía un solo centavo con qué demoler y mucho menos con qué sustituir, y a esto se debe la existencia de este centro histórico tan homogéneo que tenemos. El visitante de Trinidad tiene en esta región un conjunto de accidentes geográficos diversos, como son los valles de Santa Rosa de San Luis, de Algabama y la depresión de Meyer, que hoy conocemos como el Valle de los Ingenios. Entre uno de los exponentes arquitectónicos mayor conservados en Trinidad está la Casa Torre de Manaca Iznaga, símbolo del poder clasicista con aspiraciones de perpetuidad. Para que sirviera de vigilancia de los cañaverales por los incendios, por los peligros, por las tormentas. Además, para poner la campana que señalaba el inicio y terminación de cada jornada de trabajo, para aviso de esclavos escapados, para aviso de peligros y de incendios, como ya he dicho. Y además, como mirador, era una familia que se manda a hacer la torre más alta del país en ese momento, no la única, por pura cuestión de carácter social, por pura vanidad. La gente de Trinidad es amable y sencilla.
Todavía guardan el secreto, la destreza en sus manos para trabajar la artesanía como sus antepasados. Los hombres y mujeres de esta hospitalaria ciudad son parte de una larga historia de mestizaje, africanos, españoles y aborígenes. El misterio y la leyenda todavía se pueden sentir en la Trinidad de hoy. Y hasta aquí nuestro programa Miradas, una producción del Grupo Experimental de Cine Universitario. Acompáñanos la próxima semana aquí en Miradas, un encuentro con la cultura, el arte y la educación, por las pantallas de SER TV.